febrero del año 2011 tuvo lugar el fallo del jurado por el cual pues, fue objeto ganador la propuesta Puerta Nueva del equipo Álvaro Siza Juan Domingo Santos. Que el único posible de verdad fue el de Siza, por eso se eligió, si no, no se hubiera elegido tampoco. Su implantación era absolutamente tranquila, sosegada y desde una contemporaneidad, pero desde un respeto al monumento. También es verdad que a mí el proyecto ganador desde el principio me llamó la atención porque entendía muy bien a la Alhambra. Una pena que no se pudiera grabar los debates internos del jurado, ¿no? Pero ahí sí hubo un debate importante de arquitectura, ¿no? Encajar una pieza, ¿no?, de arquitectura contemporánea en un lugar como la Alhambra, ¿no? La Alhambra está construida con unos materiales muy básicos, que son el agua, la tierra, el aire, y el agua aparece en la Alhambra utilizada de una manera muy inteligente. Es una arquitectura que está en contradicción con el pensamiento del mundo islámico, que es justamente lo contrario, es el origen de un mundo nómada que vive en el desierto, bajo las estrellas, y que además el Corán dice que para alcanzar la perfección, pues lo que hay que hacer es ir dejando la materialidad del mundo que rodea al musulmán. Y sin embargo la arquitectura está hecha no desde esa ingravidez, sino está hecha de muros muy gruesos, muy pesados, muy potentes. En el caso del patio de los Arrayanes, una arquitectura muy pesada, el Salón del Trono, el palacio principal de la Alhambra. Entonces, como por ejemplo el alarife, el arquitecto musulmán construye desmaterializa ese espacio. Y ahí el agua juega un papel muy importante. Delante de la sala de embajadores lo que se hace es colocar otra sala intermedia, que es la sala de la barca, que crea una secuencia de plano, y más adelante un pórtico. A continuación está una gran lámina de agua que lo que hace es levantar la línea de horizonte a una cota tal que cuando el visitante mira a la sala de embajadores, en lugar de verla directamente, lo que hace es ver esa gran arquitectura, no la ve directamente, sino que la ve a través del agua reflejada. Si a su vez se colocan en los dos extremos del patio dos pequeñas fuentes de las que brota el agua ligeramente, de una manera muy lenta, lo que produce son unas perturbaciones sobre la superficie que hacen vibrar todo aquel espejo. Inmediatamente la visión que se tiene del Salón de Embajadores es casi la de un espejismo, y si además inciden los rayos de sol sobre el agua que reflejan a su vez, lo que se produce es ese movimiento del agua casi irreal, es decir, que al final lo que hay allí es un espejismo dentro de un patio apresado, como si estuviéramos en un desierto, ¿no? Entonces esto se consigue con el agua. El patio de la alberca del Generalife, que es todo lo contrario, es un agua exuberante, es sonido, es vida, pues marca también, o señala también distintas formas de utilizar ese espacio y relacionarte con él. En el patio de Arrayanes no suena, no tiene sonido, es un agua que no existe acústicamente. Sin embargo, el agua en el patio de Leones, que es el agua del Jardín del Paraíso, sí lo tiene. En el caso del patio de los Leones, es más bien el agua representa el jardín en una dimensión simbólica. Es una arquitectura que se construye representando a un jardín que había anteriormente bajo ese palacio. Es decir, una arquitectura que está representando el jardín que destruye para construir el palacio. Estaría también el agua que purifica, como la escalera del agua del Generalife, que es una escalera solo pensada para que el sultán subiera y pusiera sus manos sobre el pretil, un pretil que está construido con agua. Y en definitiva es la misma, es agua, solo que se aparece relacionada con ese espacio arquitectónico de una manera distinta. En el caso de la luz, es muy emocionante, muy interesante ver cómo la arquitectura articula la secuencia de recorridos
y el paso desde un interior más oscuro, profundo, a través de una secuencia de una arquitectura de crujías, de cuerpos interpuestos entre ese espacio interior y el exterior, de una luz cegadora que a veces se produce en los patios, gradualmente hacia una penumbra hasta acabar en una oscuridad, ¿no? en el interior. Cuanto más al interior nos vamos desplazando. La arquitectura de la Alhambra tiene un suelo, mármol y agua que permite llevar la luz del exterior hasta el interior de las habitaciones. Hay conducciones de agua que entran dentro de las habitaciones. El suelo no es como el agua cristiana de las fuentes, que es una fuente donde el agua cae de arriba hacia abajo, con sonido, o el manantial musulmán está en el suelo, no cae, ¿no? Sino que sencillamente brota y se desplaza en horizontal. Y lo que le permitiría sería a través del agua mirar el agua y ver el exterior, o recibir el agua recibir la luz del exterior e introducirla a través del agua al interior del espacio. Y a su vez ese agua que conduce la luz reflejaría el techo, que es el techo es otro mundo, que está construido casi como una representación de las estrellas, la representación del firmamento, todas esas decoraciones de mucarnas, mucárabes. La Alhambra no tiene ventana, es una arquitectura muy cerrada y la luz se recibe a través del suelo y los pavimentos. De hecho, existe la noción de ventana en la Alhambra, pero es muy particular, ¿no? Cuando aparece la ventana sobre los muros de los lienzos de la muralla, aparece de una manera muy estratégica, en muy pocos puntos, y más que ventana es un mirador, es una posición sobre el paisaje, es un pequeño instante, un momento, esa ventana que además desmaterializa la arquitectura. Las torres de las infantas, las torres que van bordeando todas las murallas, esos torreones tan potentes, tan majestuosos, pues las ventanas están puestas de tal manera que permite atravesar con la mirada esa torre y ver lo que ocurre detrás de ella. Es una arquitectura francamente hecha para los sentidos y muy sensitiva, muy emocional, y donde se conjugan la arquitectura con la decoración, con la vida, con la naturaleza. Es una arquitectura que aspira a convertirse en una utopía, una representación de la naturaleza petrificada. En la época islámica, las propias decoraciones con las letras que aparecen en las yeserías, y que se acaban por convertir en plantas, en temas vegetales, pues muestran ese interés de querer fundir la arquitectura con la naturaleza. Y originalmente en época islámica era así, pero que con el tiempo ha aparecido incluso esa otra naturaleza natural, que es la de los árboles, la de la vegetación, que empezó tomando el monumento, la del bosque. Hoy no se puede entender la arquitectura de la Alhambra sin el jardín, y el jardín le da sentido. No está el jardín fuera y la arquitectura dentro, sino que el jardín aparece dentro de la arquitectura, interpretada de manera muy distinta. Por aquí entran cerca de 3 millones de visitantes al año. Es un auténtico caos. El atrio de la Alhambra surge fundamentalmente por un tema de una necesidad de solucionar, ¿no?, una serie de requerimientos de atención a los visitantes, ¿no? Todo ello hace que nos planteemos una mejora en la información, en la distribución de estos flujos, en la atención al público, en sus necesidades, en la recogida de las entradas, en también la atención de los guías. En ese contexto de mejora en un cierto nivel de calidad y casi de excelencia es donde se inserta el concurso internacional de ideas para dar solución a ese área de acogida que ya existe, pero que queríamos mejorar con una proyección de cara sobre todo a su futuro. Algo que en los últimos años ha sido mucho, ¿no?, un proyecto de un gran arquitecto, ¿no?, que pareciera que con eso ya se resolvían todos los problemas. No es así, ¿no?, sino hay unas necesidades y después la arquitectura está al servicio de esas necesidades de resolver, ¿no? ¿Qué arquitectura? ¿Qué lenguaje? ¿Qué expresión? Para construir la Alhambra, imitar su arquitectura o por el contrario romper con el pasado. Mímesis o ruptura.
pero también está la posibilidad de interpretar lo que existe. El impacto tremendo de Palacio de Carlos V como una afirmación muy fuerte. Entonces era entre estas dos cosas que trabajamos, reflexionamos e intentamos encontrar el camino. No ousar una especie de acercarse a lo que es en el esencial la arquitectura de Alhambra, isto é, el peligro de un mimetismo, que es siempre una cosa perdedora, y una afirmación respecto a cuando se construye esto, cuál es la época, la modernidad, etcétera, etcétera. Pero la Alhambra tiene una modernidad intemporal y universal, y esa es la salvación para defrontar un proyecto tan difícil, continúa a decir, dificílimo. Bueno, pues allá por el año 2010, mes de mayo, creo, junio aproximadamente, tuve conocimiento de que la Alhambra, el Patronato de la Alhambra, había pensado convocar un concurso internacional de ideas. Yo por aquel entonces estaba en Alemania, vivía en Múnich, estaba dando clase allí en la Escuela de Arquitectura y un día decidí pues llamar a Álvaro Siza. Habíamos colaborado juntos en el proyecto del edificio Zaide de la Casa Patio en Granada, y siempre que él me hablaba de su experiencia de niño en los viajes que hacía con su padre por España y en concreto a Granada, el viaje que hizo a Granada a conocer la Alhambra, cuando él me hablaba de la Alhambra como un lugar mítico y que conoció con sus padres, y luego más tarde, en el año 70, que hizo otro viaje, así que lo llamé por teléfono una primera vez, se puso al teléfono y me dijo que... Yo raramente faço un concurso. El concurso es un tema conflictivo hoy día en arquitectura, pero se quedó muy callado y me dijo, bueno, hablamos otro día. No quiero hacer el concurso. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces acaba ser seleccionada una imagen muy interesante y así. Y en el poco tiempo que dura la ejecución de un concurso, normalmente no hay mucho tiempo. No es posible madurar tanto un proyecto. Lo intenté convencer, diciéndole que alguien haría el concurso y que teníamos que hacerlo nosotros, y era una oportunidad. Sí, en cierta medida una necesidad, porque no es este el tiempo más estimulante para la arquitectura y para los arquitectos. Y sabes que el ejercicio de arquitectura sin entusiasmo y sin verdadero placer es una cosa bastante pobre. Y la Alhambra, como sucedió en cierta medida para los signatarios del manifiesto de Alhambra, para mí significó como que un oasis de entusiasmo, de sugestión, de placer, de amor a la vida, que psicológicamente creo que me era muy necesario en ese momento. Por un lado le atraía mucho, pero por otro lado tenía mucho respeto a abordar este tema, ¿no? Así que yo insistí. Después me convenció a concurrir, debo decir, Juan Domingo. Y me convenció porque yo sé que él conoce la Alhambra como las manos, probablemente desde niño. Desde pequeño he estado subiendo a la Alhambra con mi padre, que trabajaba allí en un estudio de arquitectura. Mi padre era aparejador. Y por tanto acabé concurriendo y... No sé si fueron 80 o 57 u 87 equipos de arquitectos se presentaron de todo el mundo. Había de Japón, de Europa, de Asia,
Teníamos 3 meses para desarrollar una serie de cuestiones que el concurso planteaba. Me llamaba por teléfono Álvaro Siza y me decía, estaría bien que tuviéramos una reunión esta tarde. Ah, vale, y cogía el coche y me iba directamente para Oporto, ¿no? Así, del tirón, ¿no? O sea que Álvaro Siza está en Oporto, yo estoy en Granada, y esto se resolvió haciendo viajes constantes a Oporto durante 3 meses. Yo creo que Álvaro Siza aborda un concurso de ideas como si fuera un proyecto de ejecución. Es decir, que a veces yo le decía a Álvaro, lo que se nos está pidiendo es un planteamiento, ¿no? Y entonces él me decía, esto no es un problema de planteamiento, esto es un problema de resolver los problemas realmente que existen hasta el máximo detalle. Empezamos a trabajar ya aquí mismo en Granada cuando a Álvaro Siza le dije que se viniera para que pudiéramos pasear por el sitio. El proceso de trabajo ha sido un proceso muy intenso de dibujo, maqueta, maqueta, dibujo. Es decir, que las decisiones no se toman sobre el dibujo, sino a través de maquetas, que luego son llevadas a dibujo y de dibujo de nuevo rehechas hacia la maqueta. Y en ese proceso de dibujar o hacer maqueta en una dirección y en otra, se iba produciendo la decisión del proyecto. Y esto es una manera de trabajo, me parece muy de arquitecto. Lo primero que hace Álvaro Siza es levantar la mano y empezar a dibujar sobre el aire, como un director de orquesta que dirige a una orquesta, claro, a todos los músicos, empieza a levantar la mano, ¿no?, y a dibujar sobre el aire aquello que ha dibujado antes en ese papel donde se ha ido dejando llevar sobre de aquello que él pensaba, de ese movimiento, ¿no? El dibujo puede desencadenar un camino, el dibujo como exploración, el dibujo como una manera de acercamiento, pero inmediatamente la maqueta es la que va a decidir. Llegamos a hacer maquetas desde la escala 1-2000 del territorio hasta maquetas a escala 1-50 del espacio interior. Maquetas para ideas de programa, maquetas para proporciones y escalas en el territorio, maquetas para la topografía, pero luego había maquetas de detalle, maquetas de interior, maquetas de techos, maquetas de entrada de luz. Estuvo todo muy pensado y muy meditado para la elaboración de los paneles que finalmente se llevaron al concurso, ¿no? Es decir, que era un nivel de autoexigencia tan fuerte que exigía un conocimiento, y esto me gustó mucho. Es que me preguntaba, ¿qué árbol hay aquí? Yo tenía que saber de todos los árboles que había en todo el territorio, y este árbol cuánto mide, y qué tamaño tiene el tronco, y cosas de este tipo, ¿no? Álvaro Siza le gusta trabajar no inventando las cosas. Él dice, los arquitectos nunca descubren nada ni inventan nada nuevo, sino que trabajan con lo que hay, y efectivamente él va paseando y hay algún elemento que le interesa y rápidamente me dice, fotografíalo, vamos a dibujarlo, ¿no? Y vamos a estudiarlo. Así todo, ¿no? Siempre está concentrado, pensando en lo que está viendo, y luego está preguntando qué es eso, ¿no? Y pasea lentamente, le gusta pasear y ver todo lo que hay a su alrededor, y va tomando casi nota de todo, y se detiene a aquello que le interesa, lo dibuja, lo croquiza, lo mide, lo documenta y se lo lleva con él. Y esto forma parte ya de otro momento del proyecto en el que vuelve a aparecer, pero interpretado. Y esto es lo que al final hace que todos sus trabajos, en concreto el atrio, esté tan bien integrado en el lugar, porque se produce una continuidad con todo lo que hay, con el sitio, con el material, con las escalas, con no sé qué. Son proyectos que satisfacen desde el crítico más exigente hasta el ciudadano de a pie, o sea que, pero a su vez capaz de distanciarse para no ser mimético, sin necesidad de establecer rupturas, distancia. Me acuerdo que entonces Siza se fue para Porto, compramos muchos libros, la guía de la Alhambra, compramos muchos libros de la Alhambra, todo esto se lo empaqueté a Álvaro Siza y se lo envié, ¿no?, como para que se llevara la Alhambra. Me acuerdo una Navidad, que pasé toda la Navidad allí en Oporto, trabajando todos los días. Lo que en Granada había sido algo, digamos, ligero, en Porto se comenzó a convertir en una situación mucho más dura de trabajo. Y yo recuerdo que
que Álvaro Siza, después de días de trabajo, me dijo: Juan, no podemos hacer el concurso, no nos presentamos, no nos podemos presentar al concurso porque esto no es imposible, es imposible. Y yo le decía: Álvaro, ¿pero por qué? ¿Por qué es imposible? Y me hacía la siguiente pregunta: a ver, ¿en qué tiempo los moros construyeron la Alhambra? Y dije: bueno, es verdad, los alemanes tuvieron varios siglos para construir la Alhambra. ¿Y Carlos V qué tiempo estuvo para construir el palacio? Pues la verdad es que 500 años y no lo acabó. Y dice: bueno, y nosotros vamos a poder construir o vamos a poder tomar una decisión sobre este proyecto en 3 meses. Esto es una locura. Esto es una locura, esto es impensable. ¿Por qué nosotros no nos presentamos? Y cogí y se marchaba del estudio. Y volvimos a encerrarnos, a trabajar intensamente. Álvaro Siza llegó hasta ponerse enfermo, se resfrió de los días intensos de trabajo. En el estudio se paralizaron el resto de proyectos, todo se paralizó, era la Alhambra, todo se vivía por la Alhambra, para la Alhambra, durante esas Navidades, y luego el mes siguiente, el mes de enero y el mes de febrero. Y un día me dijo Álvaro Siza: ya sé el lema de nuestros paneles va a ser dificilísimo. Digo: Álvaro, dice: sí, esto es dificilísimo. Podríamos poner como lema dificilísimo. Trabajamos todo el día y luego se marchaba a su casa por la noche y se llevaba un cuaderno y seguía dibujando. Y llegaba por la mañana y me decía: esta noche he soñado, y apareció con un dibujo, pero se iba, y al día siguiente decía: no, he soñado esta otra cosa. Y era bonito, ¿no? Pero yo recuerdo un día, ya el mes de enero, recuerdo un día que llegó y dijo: definitivamente, Juan Domingo, no nos presentamos al concurso. Entonces decidí no decirle nada. De acuerdo, Álvaro, pues no nos presentamos. Sí, es cierto. Esa noche me quedé con algunos colaboradores que tenía allí en el estudio, cogimos la fotografía de la Alhambra, hicimos ampliaciones y por la noche todas las paredes de su despacho las colgué de fotografías de la Alhambra. Y a la mañana siguiente, cuando entró Álvaro Siza a su despacho, lo oigo decir: Juan Domingo, ¿esto qué es? La Alhambra por todos sitios. Y ya eso fue determinante. Lo presentamos finalmente en febrero de 2011. Y recuerdo que cuando el jurado falló el concurso, que fue en el mismo mes de febrero, y lo llamé y le dije: Álvaro, hemos ganado. Y me respondió: el jurado se equivocó. El jurado se equivocó. Juan, ¿eres consciente que este es el proyecto de nuestra vida? Y yo le dije: de mi vida lo tengo claro, de la tuya no sé si realmente es el proyecto de tu vida, ¿no? Él me dijo: sí que lo es, ¿no? La cuestión es, si en nuestro trabajo no hemos copiado las formas de la Alhambra, ni tampoco hemos subido radicalmente de ella, entonces, ¿en qué influye la Alhambra en nuestro proyecto? 2 cosas sobre todo. Por un lado, el jardín, las plataformas abancalada y ajardinada del Generalife sobre la Alhambra, y por otro lado, el patio, que es el núcleo en torno al cual se produce la arquitectura. Y el proyecto Atrio, como la Alhambra, es un proyecto de vocación que vuelve al jardín, al patio y al agua. De manera que el proyecto, la organización de los programas, se produce en 3 niveles. Un nivel alto de llegada al edificio, la gran terraza mirador sobre la Alhambra, que es una terraza y un jardín mirador, con vistas sobre la Alhambra, en torno al cual se organiza unos programas colectivos. Dispone también de una superficie con sombra y con agua para que el visitante pues, pueda contemplar y divisar las murallas y las torres del agua y la torre de los 7 suelos desde esa plataforma mirador entre árboles y vegetación. Luego tiene un nivel inferior, que es el gran vestíbulo del edificio, que es donde se desarrollan todos los programas más de atención al usuario, que está en contacto con un sistema de patios que acaba en un patio, en un impluvium central de agua, donde están las taquillas de atención al usuario, y junto con otros espacios destinados a la información turística y la información cultural y de otras programaciones que existen en el monumento.
y finalmente una plaza Alhambra, que es un jardín con árboles de entrada ya al interior del recinto. Había también un problema que resolver importante, que es la presencia del automóvil, del coche, junto al monumento, que en la actualidad es muy agresiva, y la idea ha sido hacer desaparecer todos esos vehículos, sustituir esas plataformas de aparcamiento por un conjunto de huertos y de jardines con paseos para que el visitante pueda recrearse antes de entrar al monumento, con lo cual el edificio está prácticamente enterrado, y la parte que emerge lo hace en esa voluntad de integración. La idea del proyecto es configurar una arquitectura muy cerrada como es la Alhambra, utilizando un material que es el hormigón Alhambra, que es un hormigón del que estamos haciendo ya muestras, utilizando áridos, óxidos de hierro, que intentan rememorar y evocar pues, los muros. No intentan ser iguales, pero sí intentan rememorar. La idea no es una mímesis, pero sí una referencia para distinguir lo nuevo de lo antiguo, ¿no? Pero sin distanciarse mucho de lo existente. Vamos a ver, todo este flujo de visitantes que van llegando al edificio, de distintas cotas también. Por ejemplo, el autobús llega a la cota más alta, el turismo organizado llega a la cota más alta, el ciudadano que viene a pie o en bus urbano lo hace de la cota más baja, el que llega en coche deja el coche en un parking soterrado, pues lo hace entrando desde el propio interior del edificio. Las llegadas al edificio se producen en relación con las cotas del entorno. En el caso nuestro, la situación no es la misma. La que sería de decoración no puede aparecer de la misma manera que ocurre en la Alhambra, un lugar de casa, un espacio doméstico o ceremonial. En el caso del atrio no es ni un espacio ceremonial ni una casa, sino sencillamente es un lugar de acogida temporal, y en los palacios árabes había poca gente. En el caso del atrio de la Alhambra no es así, o sea, es un lugar que congrega a muchas personas, no están allí con esa intención contemplativa, sino que es más sencillamente un lugar de paso. Es un proyecto mucho más abstracto en ese sentido, más desprovisto de esa ornamentación. La luz sí tiene un papel muy importante, porque el recorrido del visitante va a ser de la luz exterior, la luz del jardín, pasaría a una luz interior del gran vestíbulo, con esas luces que entran como en los baños árabes por unos lucernarios hacia los muros y que van creando esa profundidad hacia un patio al fondo, un patio de luz que es impluvium principal, desde donde se produce ya la salida hacia la Alhambra. La luz sí es la decoración, digamos. Hay materiales básicos como la luz, el agua, el aire y la tierra, que construyen la esencia de la arquitectura de la Alhambra y de nuestro proyecto. Más tarde vendrán otros materiales más técnicos que darán forma final a la arquitectura.